Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos y doble placer comunicarles a todos los interesados en la literatura, en la obra literaria del gran escritor José Revueltas y a todos los amantes de este género tan importante, tan complicado como es el ensayo. Tenemos en el Instituto de Cultura del Estado de Durango el placer de organizar el premio de ensayo Bellas Artes José Revueltas, en coordinación con la Coordinación de Literatura del propio Instituto Nacional de Bellas Artes, en donde está como coordinadora la poeta Leticia Luna. Tuvimos en este año 2021 la participación de 64 participantes, lo cual habla de una gran convocatoria, un trabajo difícil como es el ensayo, y hablar de 64 participantes habla de la trayectoria, de la importancia de este premio. Con mucho placer les informamos que el ganador de este premio, a nombre del jurado calificador, es el escritor Gabriel Bernal Granados, con su obra ganadora Historias. Este es nuestro premio de ensayo Bellas Artes, el ganador. De manera que muchas felicidades, abrazos, un gran premio, y lo felicitamos a nombre del Instituto de Cultura del Estado de Durango. Repito, Gabriel Bernal Granados. Se suma a los ganadores que de donde están pues prácticamente los mejores escritores que tenemos en México. De manera que muchísimas felicidades. Acta del Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2020. A las 11 a.m. del día 27 de septiembre de 2021, reunidos de manera virtual, los integrantes del jurado del Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas, conformado por los escritores María del Carmen Sánchez Ambrís, Suélica Martínez Jiménez y Carlos Augusto Yescas Alvarado, convocados por la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura y el Gobierno del Estado de Durango, mediante el Instituto de Cultura del Estado de Durango, y que previamente revisaron y leyeron los trabajos presentados para el certamen, decidieron otorgar por unanimidad este premio al participante Gabriel Agustín Bernal Granados, con el seudónimo Karlovich, por su obra de título Historias, concursando con el número de folio 41. Es un tipo de ensayo que guarda equilibrio entre la crítica literaria y la memoria. Esta recopilación muestra de manera puntual y amena la vida y obra de los creadores, ya sean músicos, escritores o artistas gráficos. Llama la atención la forma en que teje con habilidad relaciones entre uno y otro autor, y los engarza con sus recuerdos. El libro se inscribe dentro de la tradición del ensayo hispanoamericano. Conserva un tono conversacional que deriva en la fluidez de lo que describe. Nombres como Montaigne, Borges, Octavio Paz, Juan José Arreola, Salvador Elizondo y Antonio Alatorre, entre otros, así como los prolijos años de la revista cubana Orígenes. Son convocados en este mosaico que revisa cómo se desencadenaron los procesos creativos. Se trata de historias que hurgan en la conciencia y en la vida misma de los autores, a quienes retrata con soltura. Uno de los rasgos más representativos del libro es la calidad de la prosa y, de forma paralela, la habilidad para revelar información sin dejar de trazar rutas que apuntan a los instantes en que se forjaron obras memorables. Firman María del Carmen Sánchez Ambrís,
Carlos Augusto Yescas Alvarado y Suélica Martínez Jiménez. Muchísimas felicidades. La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura y el Gobierno del Estado de Durango, por medio del Instituto de Cultura de la entidad y la Casa de la Cultura Ernestina Gamboa de Gómez Palacio, tienen el honor de otorgar el Premio Bellas Artes del Ensayo Literario José Revueltas 2021 a Gabriel Agustín Bernal Granados por su obra Historias, firmado por Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y por María del Socorro Soto Alanís, directora general del Instituto de Cultura del Estado de Durango. Gómez Palacio, Durango, 20 de octubre de 2021. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Bernal Granados y quiero hacer patente mi agradecimiento tanto al Instituto de Cultura del Estado de Durango como al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2021, que recayó sobre mi obra Historias. Para mí es un reconocimiento importante a 30 años de mis primeras publicaciones, 30 años de dedicarme a explorar las posibilidades expresivas de la prosa a través del ensayo. El libro que recibe este premio, Historias, se gesta durante una mudanza que yo llevo a cabo de la Ciudad de México, donde viví durante más de 40 años, a Cuernavaca, en el estado de Morelos, donde ahora me encuentro. Y lo más difícil de transportar, lo que más trabajo costó, fue precisamente la biblioteca, que tuve primero que empacar y luego desempacar. En este reacomodo de mis libros en un nuevo espacio, se movieron no solamente cosas físicas, sino también recuerdos. Y esos recuerdos me parece que encarnaron en algunos volúmenes que se volvieron significativos o prendas de este libro. El primero de ellos surgió durante un momento complicado. Me encontraba yo escribiendo ya en Cuernavaca, como les decía, un libro sobre Leonardo da Vinci y la relación que guarda su obra con el neoplatonismo florentino de la segunda mitad del siglo XV. Me encontraba yo en el segundo capítulo de esta obra, que se publicó en este año 2021, bajo el título de Leonardo da Vinci, El regreso de los dioses paganos. Estaba yo atorado en el segundo capítulo, que era para mí clave en el descubrimiento de estas alianzas inexploradas o poco exploradas entre la obra de Leonardo y el pensamiento de Marsilio Ficino o de Pico de la Mirandola. Estaba yo pues que no sabía para dónde ir y empecé a escribir otra cosa que surgió de una manera aparentemente natural y espontánea, algo muy gozoso, y tenía que ver pues con estos recuerdos que se habían movido a partir de los desplazamientos de una casa a otra, de un estado a otro, de la ciudad al campo, por decirlo así. Y decía yo, pues el primer recuerdo encarna bajo la forma de un libro, que es un libro para mí significativo, para mí muy especial, porque representaba no solamente el descubrimiento de una historia maravillosa en el interior de una biblioteca. Un joven investigador de 23 años descubre en la Biblioteca Palafoxiana de la ciudad de Puebla una serie de cartas que unos misioneros jesuitas del siglo XVIII habían redactado para comunicarle al rey de Francia y a la corte francesa lo que estaban aprendiendo y descubriendo en China.
es decir, un, un viaje a un mundo ignoto y maravilloso a un tiempo, no solo aterrador, sino también maravilloso. Pero esto no era para mí el dato más sensible o el dato más deslumbrante o significativo, sino que este libro representó para ese joven investigador en realidad el descubrimiento de su propia voz como escritor, que le llega a una edad muy temprana. Es como descubrir el propio destino antes de haber cumplido los 25 años. Y compone y escribe este libro maravilloso que se titula Las esferas de la paciencia. El escritor se llama Hugo Diego Blanco y actualmente reside en el estado de Tlaxcala. Y yo me aboco pues a contar estas historias que van creciendo en torno de ciertos objetos fetiche, vamos a decirlo así, como si fuesen las ondas que una piedra va sembrando en el agua a partir de una colisión. Este fue el primer ensayo que yo escribí de las historias, luego también todo se produjo a partir de una nueva historia. A mi casa en ese momento llegó un regalo del editor queretano Federico de la Vega, me parece que no es de Querétaro, pero él trabaja para la Universidad de Querétaro en su departamento de publicaciones, haciendo una labor magnífica. Se llama Federico de la Vega y me envía una caja repleta de libros, entre los cuales se encontraba un pequeñísimo volumen encuadernado en papel blanco. No recuerdo ahora el título preciso, pero es un libro emblemático de la obra en prosa del poeta Jorge Esquinca. Un libro sobre libros, un libro sobre bibliotecas. Comienzo yo a leerlo y me deslumbra la belleza de la prosa de Jorge Esquinca, y esto me recuerda los años en que yo estudiaba la preparatoria en la Universidad La Salle, y nuestro profesor de anatomía, todavía recuerdo su nombre, Roberto Azcárate, no solamente nos hablaba de los huesos, los tejidos, los órganos que componen el cuerpo humano, sino también de literatura y de libros. Y en una conversación, después de clases, él me contaba de un sobrino suyo que acababa de recibir en aquel entonces el Premio Aguascalientes de Poesía. Se trataba ni más ni menos que de Jorge Esquinca, y a partir de esa conversación yo me animo a ir a escucharlo, a verlo por primera vez a una lectura de poesía, que fue la primera lectura de poesía a la que yo asistí en mi vida, que se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad de México, y que para mí fue algo muy significativo porque no solamente avisté o vi a la distancia a Jorge Esquinca, a quien no me atreví a saludar en ese momento, sino que también me encontré con algunas personalidades que serían muy importantes en mi formación y en mi vida posterior, como Eduardo Lizalde, que iba también, que participó también en aquella lectura, iba acompañado de su esposa Hilda Rivera, y quién me iba a decir que con el paso del tiempo ellos se convertirían en muy buenos amigos míos. Entonces, todas estas cosas, estas historias, estos recuerdos que aparecen a partir de estos desplazamientos, las voy juntando poco a poco y de manera muy grata. Fue para mí muy grata la escritura de este libro en historias, en el volumen que terminaría llamándose Historias. También hay algo más. En esta caja venía una reedición de un libro que yo conocía de 20 años atrás, de un ensayista cubano, de un escritor cubano, Antonio José Ponte. Es un libro muy bonito, se llama Las comidas profundas. Y en Las comidas profundas, un joven escritor que reside en La Habana y que no tiene entonces qué comer, se sienta a una mesa que está cubierta por uno de estos manteles de hule que tienen estampadas frutas, y el deseo, la nostalgia, la frustración, el malestar
lo llevan a escribir un libro acerca de la historia de las frutas que están estampadas en el mantel, y cuenta la historia de cómo la piña, la papaya y otras frutas americanas viajaron a la corte del rey Carlos I de España, Enrique Carlos V de Alemania, y pues se produce un encuentro significativo, entrañable y en cierta medida podríamos decir también espectacular, ¿no? Y cuento pues yo la historia de cómo me encuentro por primera vez con este libro de Antonio José Ponte, a quien yo traté hace 20 años cuando trabajaba para la editorial Aldus. Yo le edité un libro muy bonito a Ponte, titulado Un seguidor de Montaigne mira La Habana, que es como una poética del ensayo. Y viene muy a cuento este libro porque tiene tanto el libro de Antonio José Ponte o la propuesta ensayística de Antonio José Ponte, como la prosa de Jorge Esquinca, como la prosa de Hugo Diego Blanco, comparten o tienen en común conmigo una misma visión de lo que es el ensayo. El ensayo para mí no es un género utilitario, no es un vehículo de ideas cuya finalidad sea la transmisión del conocimiento. Para mí el ensayo es un género literario tan expresivo, tan acabado en sí mismo como podría serlo también la poesía, el cuento o la novela. El ensayo es uno de los géneros más complejos y más hermosos a los que se puede enfrentar un escritor de prosa. ¿Por qué? Una de las razones es porque comparte recursos, técnicas, aspectos de todos los demás géneros, incluida la crónica o el aforismo. Es es uno de los géneros más completos y robustos, y valga decirlo también aquí, es uno de los géneros más importantes en la fundación de nuestra modernidad literaria, de nuestra sensibilidad actual. Recordemos a un escritor como Jorge Luis Borges, que disfrazaba ensayos de cuentos o donde la imaginación y la erudición esfumaban sus fronteras, y es difícil precisar, leyendo la literatura de Borges, dónde termina el ensayo y dónde empieza el cuento, dónde acaba la memoria y dónde empieza la fabulación, la imaginación, la invención o la ficción, que es un término muy contemporáneo, pero que muy probablemente proviene de aquel libro de cuentos publicado hacia 1950 por el propio Borges. Pienso también en un poeta tan importante para la modernidad como T.S. Eliot, que en La tierra baldía observa o se convierte en testigo de la doble tensión o de una tensión favorable que se produce entre la prosa y el verso para dar pie a la nueva poesía y, mejor dicho, a la nueva sensibilidad, a la sensibilidad moderna, a la sensibilidad actual. De ahí que el ensayo sea tan importante, porque es el campo de fuerza donde todo esto se puede expresar. En mi libro Historias no solamente aparecen estos tres escritores, también hay otros que fueron muy importantes para mí, como Salvador Elizondo, otro gran ensayista y otro gran esfuminador de géneros, porque al igual que en Borges, en sus cuentos hay ensayo y en sus ensayos hay mucho de cuento o de narración. En sus novelas mismas, él mismo no sabe cómo clasificarlas, si como novelas o ejercicios arbitrarios de una memoria artificiosa o mentirosa, entre comillas. Pues hay un texto que a mí me gusta mucho sobre Salvador Elizondo. También aparece un gran prosista, que es uno de los secretos mejor guardados de la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX, que es Antonio Alatorre, a quien conocemos como un erudito, como un gran investigador, pero oh sorpresa, también es uno de nuestros grandes escritores en prosa. Entonces este libro
es Historias, que recibió este año el premio José Revueltas de ensayo literario y nuevamente le reitero mi agradecimiento tanto al Instituto de Cultura del Estado de Durango como al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Muchas gracias. Saludo con mucho cariño a la querida Socorro Soto Alanís, directora general del Instituto de Cultura del Estado de Durango, a quien agradezco profundamente su compromiso con este Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas. A la maestra Leticia Luna, coordinadora nacional de literatura del IMBAL, y por supuesto, con un gran reconocimiento al maestro Gabriel Agustín Bernal Granados, ganador del Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas en su edición 2021. Este es uno de los premios literarios más importantes de México, cuya intención es alentar la investigación en torno de la obra de José Revueltas, uno de los escritores fundamentales de la literatura mexicana del siglo XX, autor de grandes obras como Los días terrenales, México 68, Juventud y Revolución, además de novelas, crónicas, obras de teatro y guiones, sin las cuales no podemos entender este tiempo mexicano donde la literatura nos pone frente a realidades de gran complejidad. Tiempo después, este premio amplía su propósito para impulsar la reflexión en torno a la literatura mexicana o latinoamericana. En ese sentido, celebro que el jurado, integrado por Suélica Martínez Jiménez Pretelini, María del Carmen Sánchez Ambrís y Carlos Yescas, haya seleccionado de entre más de 60 trabajos el de Gabriel Bernal Granados. Él ha publicado poesía, narrativa y ensayo y ha sido becario de la Fundación Rockefeller, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Sus ensayos y traducciones se han incluido en revistas y suplementos de América Latina. La obra con la que se ha hecho acreedor de este premio es Historias. Se trata de un texto que tiene su valor en tanto nos permite acercarnos a sus propias experiencias lectoras y sus experiencias sensibles, porque propone diálogos y encuentros entre múltiples autores que han dejado una huella en él mismo, en el maestro Bernal Granados. Se trata de una obra dividida en 8 capítulos en los cuales el autor retoma la crítica, la literatura, la pintura, la música, diálogos entre mexicanos y extranjeros, diálogos a través de los cuales se generan sensaciones a veces de incredulidad, a veces de asombro. En algunas ocasiones pareciera ser que somos testigos de esos diálogos. En Historias se escucha el mundo a través de sus artistas. Se escucha esa polifonía en una sola lectura, con una sola voz, la del autor Gabriel Bernal Granados, quien anima las voces de muchos más, las voces de muchas más. Esta manera, esta voz, es de una calidez que nos recuerda justamente a autores ya grabados en la memoria de nuestras historias, como es el caso de José Revueltas, nacido en Durango. Felicidades al maestro Gabriel Bernal Granados por este premio. Deseo que sirva de impulso a su obra y que muchas personas lectoras puedan disfrutarla. Larga vida al Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas y enhorabuena. Muchas felicidades. Gobierno de México.